Justo cuando estábamos empezando a hacernos preguntas para la primera temática, empezamos a indagar en una segunda. Abrimos la red de ideas más y más y más. Es hora de hablar de educación en el Teatro Musical de Buenos Aires. 16 de abril de 2021. La maestra que está por sumarse a esta entrevista es una referente absoluta de la danza de nuestro medio. Si empezamos a preguntarnos por el género, las tradiciones, disciplinas y la creación, podemos empezar por quien ha enseñado y coreografiado a un gran número de intérpretes y docentes que hoy tenemos las nuevas generaciones del musical. Fue Mabel Sánchez de Chaporush, su madre, quien fundó en 1953 el Instituto Coreográfico Argentino, aquella escuela desde la que se conecta y que hoy dirige, quien suma su mirada sobre la formación del musical en este nuevo capítulo. Escucha esta lista: Sunset Boulevard, Priscila la Reina del Desierto, Cabaret, Forever Young, Jazz Swing Tap, Salsa Criolla 30 años, Vibraciones del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, y todavía sigue la lista de obras donde viste su trabajo. Entramos en una nueva temática sobre formación artística con quien recibió en 2008 una distinción del Consejo Nacional de la Danza por su labor docente. Alguien con varios premios Hugo y hace a su nombre. Alguien que viene haciendo bailar al musical de la ciudad y tiene mucho para aportar para lo que viene. Es hora de comenzar a hablar del teatro que estudio con amor y amo con estudio en este capítulo que comienza así. Mi nombre es Martín Melgarejo Arena. La danza siempre fue exigente, todo es exigente en esto, porque siempre uno quiere llegar a lo máximo. Estás entrando en una red de ideas donde la mirada es un proyecto. Con lo clásico creo que el estudiante lo tiene que aprender. Es hora de ser ensamble de un musical más grande. Y eso creo que cualquier coreógrafo lo debería tomar como ejercicio, ¿no? De ponerse a hacer y a crear cosas diferentes. Hola, soy Elizabeth de Chaporush, soy coreógrafa, directora artística del Instituto Coreográfico Argentino y están escuchando Razzle Dazzle. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Razzle Dazzle. Hoy tengo el placer enorme de estar acompañado. Mira, les voy a contar algo. Siempre que tengo que planear una entrevista pienso si le pudieran poner un título a la persona con la que vamos a conversar. Y hoy pensé que el título de la conversación de hoy puede ser La gran maestra de los maestros. Pero antes que todo le voy a dar la bienvenida. Gracias, Elizabeth, por estar hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por el título que pusiste. Decime si estoy mintiendo. Sos una gran maestra. No. Vamos a hablar de eso. Sos una maestra de nuestros maestros. Sí, de hecho, soy de las pocas que sigo dando clases, de las pocas gran maestros desde hace años que sigo dando clases, y algunos de ellos siguen tomando clases conmigo, sí, claro. Vamos a empezar por algo. Hoy, en este nuevo módulo de conversaciones que vamos a hacer, vamos a abordar un poco la formación del teatro musical en nuestra ciudad. Nosotros, en realidad, contamos con este espacio que es el ICA, el Instituto Coreográfico Argentino, y una de las cosas que me gustaba pensar para entrar en este momento es particularmente, pensando desde tu rol de formadora y en el musical, cuáles son las necesidades y las inquietudes con las que se acercan hoy quienes se forman para el teatro musical. ¿Cómo estás viendo ese proceso en nuestra generación? Bueno, la generación de hoy, viste que es todo ya, quiero ya saber cantar, ya saber bailar, ya saber actuar, y no es así. Todo esto necesita un proceso, y un proceso realmente largo, paso a paso. Lo fundamental es cubrir las tres áreas, ¿no? Y en cada área hay una subdivisión, ¿no es cierto? En la danza, por ejemplo, tenés que aprender jazz, sí o sí, ballet clásico y tap. En la parte de canto, no solo la parte técnica y repertorio, sino también la parte de ensamble vocal, que para el musical es algo muy, muy importante, porque no es lo mismo ser solista que estar en un coro.
Y la parte de teatro que es fundamental, fundamental, es tener herramientas para cantar, para bailar algo con alguna consigna, ¿no es cierto?, actoral. Esas serían, digamos, las bases para estudiar teatro musical. Me interesa pensar, por ejemplo, en relación a esto que decía recién, este título, cómo fue también la transformación del proceso de educar para el musical a través de esas distintas generaciones. Digo, vos viviste el proceso de quienes hoy fueron maestros para nosotros. Seguramente atravesar el aula en esos distintos contextos habrá tenido variaciones. Sí, claro, porque la danza siempre fue exigente, todo es exigente en esto, porque siempre uno quiere llegar a lo máximo, ¿no es cierto? No quedar a medias tintas, uno quiere siempre dar un paso, estirar más el tenue para que la próxima clase salga mejor y fluya mejor, llegar a una determinada nota, ¿no es cierto? Y los procesos, como te dije antes, no fueron cambiando mucho, digamos. Nosotros no aceleramos las cosas. Siempre les digo que hay más. Uno es ávido de aprender. Yo personalmente soy una persona ávida de aprender, y hoy en día tenemos una herramienta que es Internet, donde vos encontrás y ves y podés investigar y ver muchas cosas que pasan en el mundo, que a nosotros desgraciadamente no nos llegan, y las podés ver. Entonces todo eso, hay que enriquecerse de todo eso. Todo enriquece, no solo asistir a la clase, sino asistir a ver espectáculos. Siempre pregunto cuando empiezo una clase, ¿qué fueron a ver? Fueron a ver tal cosa, y además recomendamos, ¿no es cierto? Pero es importante, todo eso enriquece. Bien, el proceso de tomar en todo caso de estas experiencias que tenemos en el teatro, cuando vamos a ver de una película, de la literatura, de distintas herramientas del arte, de la cotidianidad misma, de donde muchas cosas muy importantes que podemos hacer, me interesa preguntarte cómo se incorpora también en las disciplinas, porque las técnicas son las que conocemos y sin embargo la creatividad y el desarrollo y la investigación tienen la misión de poder ampliar esos límites. ¿Cómo se conjugan esos límites entonces con lo que hay que incorporar? Mira, vos dijiste una palabra que es clave en esto: creatividad. La creatividad sale obviamente, de probar, de improvisar y de sacar cosas de uno mismo para proyectárselas a otra persona, o de la otra persona para poder, ¿no es cierto?, llevarlo a donde vos querés, o donde la obra o lo necesite, ¿no es cierto? Eso es importantísimo, porque la cotidianeidad y vamos a poner un ejemplo de algo que no sea abstracto, ¿no es cierto?, de que sea algo muy argumental, claro, de que estés en un espacio específico, con una ropa específica, de una época específica, y entonces todo eso se fusiona, pero todo es a través de la creatividad. No solo es el teatro musical o la coreografía, digamos, mejor dicho, la coreografía pasa por pasos técnicos. Estaba pensando en algo, veía una nota que te habían hecho en Hacedores del Musical que se transmitió en Canal A. Sí. Y vos contabas una influencia que había tenido muy importante en vos, tu formación en Estados Unidos cuando recién comenzabas. Entonces, acá hay una variable que voy a aportar yo y vos me vas a decir absolutamente que no si querés. ¿Qué es esta? Para poder crear el teatro musical, Estados Unidos, la cultura, sobre todo en Nueva York, hace una reflexión continua en el escenario de su tradición y su historia. Hay algo con lo que me quiero quedar, que era recuperar un poco esa formación, las experiencias donde trabajás con directores residentes, con directores de afuera y vos dirigís acá, las coreografías. Me interesa pensar cómo se crea ese tránsito que hace una obra en Buenos Aires, en Argentina, para llegar al público argentino, y que esas bases de los textos de otros lados
no queden simplemente en crear un espectáculo con como en Broadway, sino que Claro. realmente puedan llegar a esa platea que realmente está sentada ahí. Mirá, todo depende, creo que del mensaje y del argumento de la obra. Si es una obra muy americana, donde marca la historia americana, eso no va a funcionar acá, salvo que sea muy show off, por ejemplo, y que entonces a la gente le gusta ver mucha coreografía impactante, el musical impactante. Pero si no, depende. Nosotros acá hemos visto obras como, por ejemplo, Los Miserables, ¿no? Que es un libro conocido, muy conocido, y funcionó acá, y funcionan este tipo de obras. No sé, te hablo de las clásicas, de Cats, sí. Y hace muchos años, ¿no? Nosotros también hicimos obras que acá no funcionaron. Yo he hecho obras donde los productores han puesto mucho dinero, pero no han funcionado en Buenos Aires, y obras con gente importante y con gente taquillera. Y bueno, todo depende, mira, es tan relativo eso, tan relativo. ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona o no funciona? No se sabe. Porque yo te digo, obras, por ejemplo, si yo te digo a cualquier argentino le decís Guillermo Francella, cualquiera lo conoce, Guillermo. Y sin embargo, hemos hecho una obra con Guillermo, que fue El joven Frankenstein, que no funcionaba, ¿viste? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? No sé, el texto, que no lo conocían, que alguien de la televisión muy popular no era aceptado en este medio musical. Son muchas cosas, ¿viste? Que van y vienen. Es muy difícil saber qué es lo que funciona sí o sí. Y si por un momento nos corremos de la lógica también porque hay un costado claro del mercado, de cómo impacta en el mercado esa propuesta, me interesa preguntarte a vos como creadora y como formadora, cómo impacta como variables en la cultura, porque el musical tiene muy marcada su esencia de Estados Unidos en muchos casos, muy presente los discursos de esa cultura. Entonces, también pensando en quienes desarrollan ahora, en quienes nos pueden estar escuchando y son creativos, ¿cómo podemos crear con estos lenguajes cosas para hablar también entre nosotros? Claro, yo creo que es el momento inclusive de crear cosas con nuestra idiosincrasia, con cosas que nos pasan, con momentos. Vos fíjate que si vos viste, por ejemplo, Forever Young, ¿qué pasó? Cuando a mí me muestran ese libro, del cual era un lenguaje que, viste, un humor que uno no manejaba, y dije, uy, ¿esto qué va a pasar con esto? Pero bueno, se le dio vuelta, se lo adaptó como si fuese Buenos Aires, y bueno, funcionó, ¿entendés? Funcionó. Y todo lo que se cree ahora, de ahora en más, yo creo que tiene que ser algo, no sé si relacionado a nuestra cotidianidad argentina o a la vida argentina, sino a situaciones o cosas que nos pasan. Pueden hoy la creación es infinita, y entonces no siempre hay que ir a lo clásico. Lo clásico creo que el estudiante lo tiene que aprender, ¿no es cierto? Tiene que aprender porque aparte lo entrena. Lo clásico nos referimos a lo que vos me estás diciendo, Broadway. Bueno, total. Hacemos Chicago, hacemos Miserables, hacemos Cabaret, eso está dentro de un repertorio porque la gente tiene que conocer también, porque si no es parte del teatro musical. Porque además cada tanto ellos hacen revival de cosas. Pero hacer cosas, generar cosas nuestras está bueno, y a mí me gusta, siempre me ha gustado hacer autogestión.
Te voy a contar algo. Hoy, cuando pensaba también pensaba un poquito en las preguntas y me puse a leer un libro. Estaba leyendo el libro de Twyla Tharp, Ah, El hábito creativo. Y aparecía esta incertidumbre sobre él ya le dice algo como la gran habitación blanca, antes de que lleguen sus bailarines, cuando ya está todo vendido. Y ella igual, antes de empezar con todo, tiene esa gran habitación vacía, toda lista para lanzar lo que tiene que crear. De hecho, le pregunté a una amiga, pensando en vos y en tu rol también para nosotros en el teatro musical, una amiga que baila, ¿qué pregunta te haría? Y mirá cómo llegamos a un lugar parecido. Una amiga me preguntaba, ¿cómo abordás ese proceso? ¿Cómo es crear para vos? Contanos un poquito de ese proceso, Elizabeth. Mira, me hiciste acordar una vez, hace muchos años, un amigo me dijo, ¿vos sabías? Pero te hablo de cuando no existían los teléfonos celulares, ¿no? ¿Vos sabés que Twyla Tharp me dice, se pone una videocámara y se pone a bailar? Porque ¿qué pasa? Cuando vos creás algo, improvisás todo el tiempo, improvisás y después querés volver a, te salió algo realmente lindo, querés volver a hacer algo de lo que hiciste y no te va a salir nunca igual. Bien. O no te lo acordás, ¿viste? Entonces me hiciste acordar a eso. Pero sí, yo estoy horas frente al espejo. Estoy mucho tiempo. Me gusta frente al espejo porque vos vas viendo, ¿viste? La manera de la estética, que si te gusta, si no te gusta. Siempre voy a la búsqueda de formas, de lo que quede también orgánico para uno, para lo que se vea. Y eso es importante porque siempre digo que es fácil hacer una coreografía. Es difícil hacer una buena coreografía. No siempre te sale bien, pero por lo menos que uno la sienta que tenés una marca, y poder proyectar lo que haces. La búsqueda de las coreografías es importante ponerse a crear. La famosa palabra creatividad es muy importante. Y eso creo que cualquier coreógrafo lo debería tomar como ejercicio, ¿no? De ponerse a hacer y a crear cosas diferentes, ¿no? O sea, ir a búsquedas. Y en el caso del musical, ¿cuál es el motor dentro de tu proceso, ¿no? Pero es el texto, es la música, es la voz. ¿Desde dónde se comienza a sentir, a vibrar ese movimiento para el cuerpo? Mirá, es todo, porque ¿qué pasa? Si vos tenés una letra, tenés que trabajar sobre la letra para que no distorsione lo que se está diciendo. Y encima agregale que si hay un coro atrás, ¿no? Que tenés cosas disonantes. Eso está bueno porque podés hasta resaltar ese coro a través de movimientos. Todo, o sea, en el musical es un todo la coreografía. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene y a dónde va? Si viene de una escena, si termina en una escena, si termina en blackout, o si termina, ¿no es cierto? O te lleva a otra coreografía, o a una canción, no sé, todo está como enganchado dentro del musical. Salvo que sea un musical review, que aparece una cosa y otra, y números sueltos, ¿no es cierto? Quiero llevarte un poquito a la actualidad porque también estoy pensando que LICA, además de un espacio de formación con una misión para sus artistas, para las personas que estudian ahí, que estudian en este espacio, también es un espacio de trabajo. Es un espacio de trabajo y me interesa conversar con vos cómo fue. En principio lo vivido en 2020, lo que atravesamos por la pandemia, de caras también a pensar esta nueva situación del 2021. Voy a hacer una repregunta más después, pero empecemos por acá. Un poquito recuperar el 2020 desde LICA.
Mira, cuando sucedió lo que sucedió, que nos encerraron, que iba a ser en un principio por unos días, empezamos a, bueno, investigar y aparecieron todas las plataformas digitales y enseguida accionamos, porque lo primero que pensé fue en los maestros y en la gente, y en tantos años, ¿no? En tantos años del estudio, que vos bien sabés que lo fundó mi mamá hace 68 años, entonces, y además como trabajamos en forma académica, teníamos programas de trabajo, era como parar cortar algo, una cosa son las vacaciones y otra cosa es cuando ya se había iniciado el proceso. Así que bueno, accionamos enseguida. ¿Y qué pasó? Pasó un mes y no habíamos ingresado a los niños, porque los niños siempre ingresan un poco después que los adultos para un tema de organización y logística. Y bueno, había pasado un mes y los niños, y seguíamos todos encerrados, los niños encerrados, nosotros encerrados, y los incorporamos. Cuando los incorporamos fue una felicidad absoluta, porque como no salían y no iban al colegio y solamente tenían clases virtuales, estudiar danzas, inclusive nos reinventamos porque toda la parte de teatro musical y todo eso fue muy difícil de darlo por Zoom, pero se logró y un resultado que no lo podíamos creer, inesperado. 8 meses encerrados. Un mes más nos costó abrir el estudio para ponerlo al tanto con todas las normativas. Y bueno, y la gente fue apareciendo el estudio. No tuvimos ni una persona que dijo, no voy. Todo el mundo volvió. Es más, este año volvieron los que el año pasado en forma virtual no se pudieron incorporar, pero eso fue el 2020. Un buen resultado a pesar de todo, sí. Pérdidas muy grandes, eso sí. Pérdidas muy grandes, pero ganamos en la confianza que nos tiene la gente de tantos años. Bien. Me interesa pensar esto, Elizabeth. Mirá, esta segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con que veía algunas notas donde, por ejemplo, el año pasado se formó el colectivo de educación artística, danza y teatro musical, el CEADITEM. Hay una nota también que quisiera recuperar para pensarlo un poco incluso por fuera de la pandemia, porque la organización de la danza en nuestro país, enmarcarla en la ley, todavía tiene algunas dificultades. Hay una nota de María Belén Echenique de 2020, publicada en Clarín, donde habla de los distintos proyectos de leyes nacionales que todavía no pudieron trascender y convertirse en ley, organizar la danza, los problemas para pensar también la jubilación de los bailarines, que es un sistema diferente al del trabajo que conocemos, con la estructura que... Bueno, en esa línea me gusta pensar con vos, preguntarte, invitarte a esto. ¿Cuáles son los desafíos que todavía quedan pendientes para organizar en nuestro país la danza como oportunidad para poder darle estatuto y esas condiciones de dignidad que como trabajadores los bailarines y bailarinas necesitan? Mira, el 2020 fue la oportunidad como para que salga eso a flote, porque todo esto que vos me preguntás, nosotros sentimos que somos un gris. Todo esto salta cuando se empiezan a nombrar las aperturas de todas las cosas en las fases de la pandemia, y las escuelas de danza no existíamos. No existían ni las escuelas de danza ni las de teatro musical. Entonces fue ahí cuando se armó el CEADITEM con un grupo de escuelas, y lo que hicimos fue transmitir al Ministerio de Cultura lo que nos pasaba. ¿Dónde estamos nosotros? Porque ¿qué nos pasa? Tenemos varios problemas. Nuestras habilitaciones son institutos de enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que somos como los colegios. Entonces, colegio cerrado, escuela de danza cerrada.
y es lo que nos está pasando ahora. Por eso estamos trabajando para cambiar todo eso, para cambiar, para existir y para poder seguir y progresar con el tema de la ley y con todo lo que necesitamos, porque somos el famoso gris, ahí estamos. Pero por eso se formaron esas asociaciones, se formó una cámara también con un montón de escuelas, arriba de 200 escuelas, como para que obviamente hay muchas más, muchas escuelas de danza, más de la que nos imaginamos. Pero eso nos sirvió el 2020 para descorchar esa botella que estaba ahí contenida hace muchos años y bueno, pero es lento. Es un país donde todo es muy lento, ese tipo de cosas. Y con respecto específicamente a la Ley Nacional de la Danza, Elizabeth, porque en principio esta situación de la pandemia la conocemos de hace 2 años, pero proyectos de ley para la danza y esas necesidades en realidad vienen de mucho antes. Me gustaría saber cómo es ese proceso y también qué crees que hace falta para poder, en todo caso, llevarlo a cabo. Mira, yo no estoy en el movimiento que están armando eso, ¿no? Pero sé que han trabajado un montón y se está trabajando un montón. El proceso creo que es empezar a trabajar con autoridades, con las autoridades, las conexiones, y creo que es eso, y es estar, y ¿sabes qué? Otra cosa es dar conocimiento de la cantidad que somos. No hay una estadística, y hay gente que todavía está un poco reticente en asomarse, soy escuela de danza. Bien, vamos a hacer una pregunta más que en realidad se abre a otras cosas también, porque me interesa pensar en las estéticas que podemos empezar a explorar. Muchas de las personas que nos están escuchando son desarrolladores, son creadores, son bailarines. Me interesa esto que mencionabas antes de la autogestión, pensando en el proyecto de formación del ICA y pensando en tu trayectoria como docente. ¿Qué incentivarías entre quienes hoy se están formando o que ya están creando dentro del teatro musical para encontrar también experiencias en estos lenguajes que conversen con las plateas que vienen, con todas esas personas que se van a sentar en el futuro a ver estos musicales? Mira, lo interesante es hacer. El estudio este año, mejor dicho, el año pasado, el 2020, creamos el primer espectáculo hecho por el ICA, por los maestros del ICA. Entonces tenemos a los músicos, una maestra de teatro escribió el libro, tomamos una audición porque lo hicimos abierto también a quien quiera participar. Y se formó un taller de montaje que lo empezamos finalmente este año, porque el año pasado no se puede hacer, porque todo eso es investigación. Bien. Y entonces, de hecho empezamos hace 2 semanas, y lo importante es hacer. Nosotros el otro día, a través de improvisaciones y cosas que surgieron, empezamos a trabajar. Pero el consejo para toda esta gente que surge de las escuelas de teatro musical, primero que no dejen de estudiar, porque ¿qué pasa? Nosotros no tenemos la formación de los americanos que hacen todo este proceso en una universidad, pero tienen formación desde que son muy chicos. Ellos ya en la escuela primaria tienen hacen musicales, y tienen esos talleres del colegio donde es su cultura, lo que hablamos antes, la cultura americana. Entonces, para mí es no dejar de estudiar y crear. Y bueno, de hecho hemos visto cosas acá de gente, de alumnos de escuelas que han creado cosas con mucho éxito y muy, muy interesantes.
Yo estoy muy, muy, muy agradecido, te lo digo de verdad, Elizabeth, por este ratito en el que pudimos conversar con vos, y creo que va a servir muchísimo lo que conversamos hoy para poder compartir algunas ideas. Te agradezco. Bueno, buenísimo, buenísimo, Martín. Muchas Muchas gracias. Este capítulo integra la serie del podcast de Russell Dassel, compuesto por una selección del material generado como archivo para trabajos de investigación sobre el género de teatro musical. La entrevistada fue Elizabeth de Chapeaurouge y entrevistó Martín Melgarejo Arena. Recordá que la música que escuchaste se usa con licencias de Creative Commons y podés consultar su información de derechos en el detalle de la publicación. En el mismo lugar hallarás toda la información de fuentes que se hubiesen mencionado. Por cualquier duda, recordá que podés escribirme a rasldaslargentina@gmail.com. Te espero en el próximo capítulo y muchas gracias.